digamos, si quedó algo que les sea complicado del seminario anterior, de mediciones, que querrían verlo, es una duda generalizada, o ya directamente comenzamos con lo que hayan podido ver de reacciones químicas. Hola, profe. Hola, ¿Podríamos revisar el ejercicio 10 de la clase pasada? ejercicio 10. A ver, voy a la guía. Ah, bien, bueno, ahí comparto. Bien, ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, en el ejercicio 10 dice, bueno, al agregar un líquido a un material volumétrico hasta que el menisco del primero coincida con el aforo del material, se está llevando a cabo una operación que recibe el nombre de aforar. ¿Sí? La figura de la izquierda muestra el resultado de dicha operación en una pipeta graduada. Que tenemos acá abajo. Para realizar la lectura de la escala, el material volumétrico debe estar en posición vertical y los ojos del operador deben encontrarse a la altura del menisco. ¿Sí? Si el menisco se observara desde un ángulo erróneo, se cometería un error de paralaje, que son las posiciones A y C que se indican en esta figura. ¿Está bien? O sea, siempre que utilicemos materiales volumétricos, o sea, que me permitan medir volúmenes, ya sea fijos, variables, siempre lo que tenemos que hacer es ver a qué, ¿no? En qué marca de graduación está para leer correctamente el volumen. ¿Sí? Tienen todos una marca de graduación. En este caso es una pipeta. Y esto está, o sea, esta escala básicamente me está indicando qué volumen de líquido tengo contenido. ¿Sí? Entonces, acá lo que se indica es que para medir correctamente el volumen, tengo que estar siempre en esta posición, ¿sí? Ubicarme paralelo, ¿sí? al menisco, ¿está bien? Esta parte de acá. ¿Sí? Si miro ya sea desde arriba o desde abajo, cometería errores en la lectura. ¿Bien? ¿Esta parte se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno. Pues señala si el volumen leído será mayor, menor o igual que el correcto cuando la línea de la visual esté demasiado alta, ¿no? Como acá. Dice. ¿Qué tipo de error se comete en este caso? ¿Error por defecto o error por exceso? ¿Está bien? Bueno, ¿y la duda en qué estaba acá? Qué les parece? ¿Qué es lo que estuvieron trabajando sobre esto? O sea, lo importante acá es que se entienda, digamos, cómo es el procedimiento de lectura, ¿no? Entonces, acá me están diciendo básicamente, bueno, evidentemente, si yo estoy mirando el volumen, ¿sí? O sea, mi escala graduada y no me estoy colocando paralelo al menisco, ¿sí? Cometo un error de lectura. Ahora, ese error ¿voy a medir un volumen mayor o un volumen menor? En este caso voy a medir un volumen dado. Imagínense, bueno, acá dice 2, no sé, dice 2, si será 20 o lo que sea. Imagínense que acá, bueno, esto corresponde a 2 mililitros, por decirlo así. Si yo miro desde acá, ¿voy a medir un volumen mayor o menor que 2 mililitros? O sea, de abajo hacia Menor. arriba va. Acá en el inciso A dice, ¿qué pasa si estoy mirando desde arriba? Menor, un volumen menor. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Em, entonces dice, bueno, ¿qué tipo de error se comete en ese caso? ¿Error por defecto o error por exceso? Sería exceso.
porque no, por defecto, cuando es un error que uno no puede calcular, sino que es algo como visual, no sé si no me estoy explicando bien. No, básicamente, todos están de acuerdo, ¿no? Conmigo que si yo leo en esta posición, voy a medir, imagínense que estos 2 mililitros, no sé, imaginemos eso. Bueno, voy a medir 2 mililitros, exacto, ¿no? ¿Qué pasa si me voy acá arriba? Si yo miro desde arriba y no me coloco paralelo a la marca de graduación, cuando el menisco toca la marca de graduación, lo que termina pasando es que voy a leer en mi escala, como dijeron ahí muchos, un volumen menor o mayor. ¿Qué dijeron? Menor. 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 O sea que, no sé, imaginemos 1,9, no importa, 1,90. No interesa eso, ¿no? Tendría que conocer más el instrumento que tenemos. Y entonces, si es menor, ¿entienden lo que significa error por defecto o por exceso o no? Eso no se entiende. En mi caso no, yo no. Bien. Eh, un error por defecto se da cuando nosotros estamos midiendo un valor que es menor eh, al, al verdadero, básicamente, ¿no? En este caso, bueno, por lo menos al de medida, ¿sí? Seguramente se llegaron a ver los errores absolutos y relativos, ¿sí? Que en ellos inciden sobre todo todos los que son los errores sistemáticos o aleatorios, pero básicamente, digamos, cuando nosotros obtenemos un valor menor, ¿sí? que el correspondiente a la medida, o bueno, porque acá digo a la medida porque no estamos hablando de valor verdadero en este caso. Eso es un error por defecto. ¿Está bien? Siempre que yo mida en este sentido, desde arriba hacia abajo, siempre voy a medir volúmenes inferiores. Van a ser siempre por defecto, entonces. No es que una vez lo voy a medir por arriba. Si yo mido en este sentido, siempre va a ser un error en un sentido y por eso lo llamamos, bueno, en este caso, ¿en qué sentido? Va a ser siempre menor, entonces va a ser siempre por defecto. Cuando yo mido en el otro sentido, o sea, siempre mida volúmenes mayores, también va a ser siempre, digamos, un volumen mayor y va a ser un error por exceso. ¿Por qué? Porque estoy midiendo algo que está por encima de lo que debería haber medido. ¿Está bien? Sí, Básicamente acá porque Sí. estoy procediendo mal en la medida. ¿Está bien? sí. De la misma forma, no sé, que por ejemplo, cuando ustedes pesan, si tienen que tomar la masa de algún objeto, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen con una medida con mucha precisión, tampoco uno tiene que tocar con las manos húmedas o con grasa el material, porque eso siempre les va a dar un valor por encima de la medida del objeto. En ese caso, que se utilizan guantes o lo que sea, eh, por ejemplo, si quiero medir, no sé, una pesa patrón o lo que fuere, ¿sí? Entonces siempre estaría cometiendo el mismo error, ¿está bien? Entonces, cuando siempre, digamos, los errores ocurren en un sentido, si está por encima del valor, lo llamo por exceso, y cuando ocurre por debajo del valor, es por defecto. ¿Está bien? Entonces, en este punto, ¿cómo estaría? ¿Por exceso o por defecto? Por defecto. Perfecto. Perfecto. ¿Está bien? Em, y el siguiente lo saben hacer, me imagino. El siguiente inciso. Sí, 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 por exceso. Bien, Sí. perfecto. Así es. Y en la última parte que dice, ¿en qué situación se estaría cometiendo un error sistemático? Dice. ¿Y un error aleatorio? Bueno, explica. Y ahí, ¿qué me dicen? Yo les dije, ocurre en un sentido, en otro, así que ahí medio que se los estuve diciendo. Entonces, capaz que era esto lo que yo quería explicar hoy cuando decía lo del error aleatorio, que es cuando uno hace esto de verlo desde un punto de vista y desde otro punto de vista, ¿no? Que no es siempre el mismo error. Claro, los aleatorios no, o sea, el sistemático siempre ocurre en un mismo sentido. Sí, En cambio, el aleatorio no. ¿Está bien? Por e- son incluso
indeterminados, ¿no? Ujú. ¿Está bien? Entonces decíamos, si yo siempre mido de esta forma, estoy cometiendo un error sistemático en la medida. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda? No. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Cuando me dicen para hacer exactitud, Ujú. ¿tengo que hacer los 3 errores? Porque el video que subió la profe al canal hizo el valor, el error porcentual. Y nosotros habíamos visto el martes otro video que hacía el error absoluto, creo. Bueno, cuando es cierto, digamos, que la forma de estimar la exactitud de una medida es a través de lo que es o sea, conociendo lo que llamamos valor verdadero y a partir de eso ustedes calculan el error absoluto o el error relativo o el error relativo porcentual. Esas tres, o sea, tanto el error absoluto, el relativo porcentual, son básicamente tres formas de expresar de manera diferente lo mismo o de estimar la exactitud. Pero Ah, o básicamente es lo sea, mismo. podría pedir uno. Sí, exacto. Se puede, ya con uno básicamente se puede saber, digamos, si por lo menos calculan el mismo tipo de error, van a saber, digamos, cuál medida es más exacta o no. Si no necesariamente tienen que ir a no ser que se los pidan explícitamente. Claro. Generalmente cuando uno hace unas medidas en el laboratorio, cuando se trabaja, generalmente trabajamos con errores relativos y sobre todo porcentuales. Porque con el error relativo, vieron que el absoluto tiene unidades, ¿no? Eh, en cambio el relativo no tiene unidades. Y lo bueno del relativo es que me indica cómo impacta ese error en mi medida, ¿sí? Entonces es mucho más fácil de visualizar el error relativo, y a fines prácticos, digo. Pero si calculan el absoluto está bien, digo. Pero si queremos ver cómo impacta en lo que es mi medida, generalmente conviene hablar de valores relativos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, gracias, profe. Profe, una consulta. Ujú. Si tengo que elegir entre dos valores para saber cuál es el más exacto, tengo que ver cuál error absoluto es más cercano a cero. El, el más exacto, el error absoluto a su vez, tengan en cuenta que siempre tiene unidades también, ¿no? Digo, perdón, tiene signo y unidades. Em, cuanto, cuanto sea más chiquitito el error absoluto, más exacta la medida. ¿Está bien? O sea que sí, digamos, cuanto más cercano sea a cero, en- pero siempre teniendo en cuenta, bueno, que puede ser que yo, menos 0,1 o 0,2, lo que sea, eh, cuanto más cercano sea estés a cero, más exacta va a ser tu medida. Así es. En todos los casos, digamos, tanto para Gracias. el absoluto, el relativo, lo que fuera, cuanto más chiquitito sea ese error, más exacta la medida. Gracias. ¿No hay más dudas de mediciones? Bien, vamos con reacciones químicas, ¿les parece?
¿Han leído algo? ¿Han mirado los videos? ¿Sí o no? Sí, profe, yo estuve haciendo los Sí, ejercicios profe. del video. Bien. ¿De los ejercicios de la guía empezaron a resolver algo? También Yo en mi algo. caso no, solamente el del video. No, yo Bien. tampoco, profe. Esperen que voy a buscar la guía para compartir. ¿Querés que la comparta? Angie? Dale. Sí. La tengo para acá. Ahí está, ahí tenemos la guía, ¿no? Cómo empieza, ¿sí? Fíjense, después de el recuadro ese que dice guía para la lectura y estudio, les empieza a definir qué es una reacción química, ¿no? Que está formada por los reactivos y los productos, y lo que es importante es tener siempre presente lo que está en el recuadro amarillo, la ley del Lavoisier o ley de conservación de masa, ¿sí? Donde les dice claramente que la masa total de los reactivos en una reacción es igual a la masa total de los productos obtenidos luego de la misma, o sea que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Eso quiere decir que hay un reordenamiento de los átomos de determinadas sustancias, entendidas o identificadas como reactivos, en otras, ¿sí? Que son los productos que se obtienen de esa reacción. Pero, a esto que voy, si yo pusiera en una balanza de dos platos, ¿sí? Todo lo que yo tengo como reactivo y todo lo que obtengo como producto, eso tendría que ser equivalente. Salvo que uno de los productos fuera un producto gaseoso, entonces ahí sí, ¿sí? Porque si no estoy en un ambiente cerrado, ¿sí? La parte gaseosa se me iría dándome una diferencia de masa en lo que es la pesada. Bien, hay que tener en cuenta los símbolos, ¿sí? Todo ese cuadro de símbolos es todo el lenguaje de las ecuaciones químicas, ¿sí? Nosotros vamos aprendiendo todo el lenguaje químico, que es lo mismo que los otros lenguajes de comunicación, es como aprender otro idioma, ¿sí? Y cada idioma tiene sus reglas y sus códigos, ¿sí? Entonces tenemos que el signo más, ¿sí? Tiene un significado, dónde se usa, todo eso está explicado en ese cuadrito, ¿sí? La flechita, que quiere decir forma, para dar, para producir, ¿sí? Para generar tal cosa, todo eso tenemos que aprender a leerlo, ¿sí? Después lo que nos habla de el balance de una reacción, de una ecuación química, ¿sí? Y ese balance se obtiene con los coeficientes estequiométricos. ¿Está? ¿Eso qué es lo que me va a asegurar? Que la misma cantidad de sustancia que yo tengo del lado de los reactivos, la tenga después del lado de los productos, ¿sí? Bien, después, en general, nos da algunos tipos de reacciones químicas, que son las reacciones generales que vamos a estar usando siempre, nos da una forma general, y después nos da distintos tipos de reacciones de formación, ¿sí? De lo que nosotros ya vimos en nomenclatura, un óxido básico, un óxido ácido, un hidróxido, un hidrácido, ¿sí? Son ecuaciones bien generales, ¿está? Todas de combinación o síntesis. Las de descomposición, cuando a partir de una sustancia yo puedo obtener al menos dos productos diferentes, ¿sí?
también nos da ejemplos, ¿sí? Después las de combustión, que van a ser siempre las reacciones en las que participa el oxígeno. O sea, siempre que el oxígeno es uno de los reactivos de mi proceso, esa reacción va a ser de combustión. Y todas las reacciones de combustión que son completas, ¿sí? Me dan como producto dióxido de carbono y agua, ¿sí? Cuando la reacción de combustión no es completa, obtengo una mezcla de dióxido y de monóxido de carbono. Bien. Acá nos da el ejemplo de la combustión del metano, que es el primer gas natural de la serie de los alcanos. ¿Sí? Ustedes ya después lo van a ver bien cuando tengan química orgánica, pero bueno, del carbono, del hidruro de carbono, ya sabían cuando vimos la nomenclatura que llevaba el nombre de fantasía metano, así como amoníaco, que es el hidruro de nitrógeno, también lleva un nombre de fantasía, ¿sí? Bien, las reacciones de neutralización o ácido-base, donde tenemos un ácido más una base y lo que obtengo es sal y agua, ¿sí? Entonces tenemos distintos ejemplos. Clorhídrico con hidróxido, que este es el clásico ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, que me da cloruro de sodio y agua, ¿sí? Ácido nítrico con hidróxido de bario, que también me da otro tipo de sal. Todas estas son tipos de reacciones características. Por último, la de precipitación, donde vemos que se forma un producto sólido, ¿sí? Un precipitado. O sea, hay una deposición. Uno de los productos va a ser un sólido. ¿Está? Bien. En esto cuando hablamos, claro, de la parte de ecuaciones de precipitación, ¿sí? Definimos la ecuación global, la iónica completa y la iónica neta. ¿Qué es esto? En la global yo tengo las dos sustancias, ¿sí? Que reaccionan para darme un sólido, que en este caso es el cloruro de plata, ¿sí? Y una sal, que es nitrato de sodio, que acá les dice, entre paréntesis, que está en solución acuosa. ¿Eso qué quiere decir? Que los iones están separados entre sí y solvatados, ¿sí? Entonces quedan en solución acuosa. Después, la ecuación iónica completa, que es considerando cada uno de los iones que participan tanto de reactivos como de productos, ¿sí? Entonces, todo lo que está como ion en la parte de los reactivos, todo lo que está como ion en la parte de los productos, es todo lo que está en solución acuosa, salvo el cloruro de plata que precipitó, ¿sí? Y la ecuación iónica neta, que es la de formación del cloruro de plata sólido, y es la ecuación neta porque es la reacción que yo tengo, la reacción que realmente se está produciendo, ¿sí? Después todo el resto son iones que están en solución. ¿Se entiende esa diferenciación que se hace ahí entre los tres tipos o maneras de escribir una reacción en caso de que haya precipitación? ¿Sí? Bien, y después lo que viene, sí, que es ese cuadrito amarillo, que es la parte más importante que tiene todo este seminario, porque es lo que les va a permitir realizar las reacciones y entenderlas sin incoherencias, ¿no? Pautas generales que tenemos que tener para poder escribir las ecuaciones químicas y plantear las reacciones que realmente se producen, y cuando esté escrito en el papel, realmente coincida con lo que pasa experimentalmente, ¿sí? Primero, conocer qué compuestos son solubles y qué compuestos son insolubles, ¿sí? Todos compuestos iónicos tenemos que tener en cuenta. Fíjense, entonces, por ejemplo, nos dice que las sales de metales del grupo 1, o sea, donde está litio, sodio, potasio, cesio, todas esas sales son compuestos solubles. Por ejemplo, cloruro de sodio es una sal del grupo 1
va a ser una sal soluble, ¿sí? Y además, las sales que formen el catión amonio. Después también van a ser solubles todos los nitratos, nitrato de plata, nitrato de sodio, nitrato de calcio, siempre van a ser solubles. Todos los cloruros, y acá empiezan las excepciones. O sea, cloruro de sodio es soluble, lo dijimos hoy. Si aparte que lo comprobamos, agarramos un poco de sal de mesa y la disolvemos en agua, no, nos queda una solución homogénea, un sistema homogéneo, ¿sí? Remontándonos a lo que vimos en el primer seminario. Y acá empiezan las excepciones. ¿Qué va a pasar si yo tengo cloruro de plata, cloruro de mercurio, de plomo? Ahí voy a ver que son insolubles. Entonces yo tengo que prestar atención en este cuadro a las excepciones, ¿sí? Lo mismo que en el caso de los sulfatos, pero excepto cuando tengo calcio, bario, circonio y plomo, ¿sí? Y ya después me da en el otro apartado todos los compuestos insolubles, ¿sí? Todas esas sales que me están nombrando ahí, que me dan los iones, van a ser insolubles, a excepción de lo que está marcadito como que va a ser soluble, ¿sí? Por ejemplo, hidróxidos y sulfitos son todos insolubles, menos los del grupo 1 y amonio, ¿sí? Los sulfuros son todos insolubles, menos grupo 1, grupo 2 y amonio. Y los óxidos son siempre insolubles, sin excepciones. O sea que siempre que tenga un óxido en una reacción, ¿qué es lo que voy a poner entre paréntesis? Voy a poner AC, de que está en solución acuosa, el óxido. Voy a poner la L, diciendo que es un líquido. Una S. No, voy a poner una S diciendo siempre que es un sólido, aclarando que es algo que tiene que disolverse, ¿sí? Si está como reactivo y si está como producto, es un sólido que se generó a través de la reacción química, ¿sí? Bien. Sí. Y ya después viene la explicación de las reacciones redox, que esto es lo que van a ver la clase que viene. Lo que estaría bueno que puedan ahora, yo no sé si ya me encargaron algo del seminario, y si no podríamos ir haciendo hasta el ejercicio 3, ¿sí? Más o menos para ver cómo lo definen y cómo lo entienden, ¿sí? En el ejercicio 1 dice, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, explica tus respuestas, ¿sí? Entonces, lo que plantean en este inciso y después en los dos primeros incisos del ejercicio 2 es utilizar el modelo de partículas, o de bolas que también se le dice, ¿sí? Y es tratar de representar a las sustancias con circulitos, ¿sí? Esferitas. Bien, nosotros ¿qué vemos en el cuadro de la izquierda? Tenemos, fíjense, una bolita celeste y 3 bolitas blancas, ¿sí? Claramente, ¿eso qué es? ¿Un elemento o un compuesto? Compuesto. Un compuesto. Es un compuesto que está formado por un átomo de un elemento y 3 átomos de otro elemento diferente, ¿sí? Por ejemplo, podría ser amoníaco. Y nos dice que el amoníaco, a través de algún proceso químico, después me produce otro tipo de moléculas, otros compuestos o elementos. ¿Qué son esos que se produjeron en la reacción? Elementos, ¿sí? Elementos moleculares. ¿Está? Bien. Entonces, lo que quiere en este inciso, que me fije si está balanceada. ¿Eso qué es? Fijarme si la misma cantidad de átomos de hidrógeno que yo tengo en el cuadro de la izquierda, lo encontramos en el cuadro de la derecha. Y si nos ponemos a contar, fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas, ¿sí? 8 moléculas de compuesto,
de ese compuesto, que puede ser amoníaco. Si no, que no le pongamos nombre es lo mismo, no, porque tampoco nos pide. Estamos trabajando con un modelo. Y a ver, ¿cuántas tengo en ese compuesto? Yo tengo 8 celestes y 3 por 8, 24 blancas, ¿sí? Y fíjense, en el cuadro de la derecha yo tengo combinadas de a 2, en total 8 celestes. O sea que esas están equilibradas. Tengo lo que está del lado de los reactivos, está después ordenado distinto del lado de los productos. Y si cuento las moléculas de las blancas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 2 que tiene cada una, 24. O sea, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero. Esta afirmación. Está Es verdadero. equilibrado, sí. Está equilibrado. ¿Está? Bien. El inciso B nos da una ecuación de qué tipo. ¿De qué tipo? ¿Reacción de qué tipo se está produciendo ahí? Combustión. Combustión. Y nos dice que está balanceada. Eso es lo que tenemos que demostrar si es sí o si es no. Si está balanceada o no. ¿Qué les parece a ustedes? No está Piensen balanceado. un poquito y van No, no está diciendo. balanceada. No, profe. Sí, está Ok. balanceada. A ver. ¿Quién da más? ¿Qué tenemos que pensar? El principio de conservación de masa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar contando por lo que No, tenemos por primero. el oxígeno, profe, faltan oxígenos. A ver, tenemos 2 carbonos de Le este. faltan 2 átomos. Hay solo, 7 de un lado y 6 del otro. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. El carbono está bien. Hay 2 y 2. Está balanceado. Sí. Hidrógenos tengo 4, también están balanceados, porque tengo Sí. 2 por cada molécula de agua y tengo 2 moléculas de agua. Sí. En cambio, el oxígeno, ¿qué pasa? Yo tengo 6 más 1, 7 a la izquierda y a la derecha tengo 6. O sea que ahí ya confirmo que no está balanceado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no están equilibrados los átomos de oxígeno. Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué cosa, Macarena, no? Sí, el punto B. Ah, bien. Que después de comparar reactivos y productos, veo que cada uno de los elementos cumple, cada uno de los átomos cumple con la ley de conservación de masa, excepto el oxígeno, que no está balanceado. Entonces, como la cantidad de oxígeno que tengo como reactivos es diferente a la que tengo en los productos, esta ecuación no está balanceada. Ok, profe. ¿Se entendió? Sí. Y a ver, piensen, ¿cómo tendría que hacer para que me quede balanceada esa reacción? Ahí es cuando tenemos que empezar a jugar con los coeficientes, ¿sí? Pensar, por ejemplo, si yo del primer compuesto tuviera 2, prueben en sus hojas, a ver qué pasaría. ¿Cuántos tendría después del resto? Si yo tengo 2 del compuesto carbónico, que es un acetaldehído, ¿no? Sí. 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 Sí, viene del ácido acético.
Fíjense, tendría 4 átomos de carbono. Entonces, a la derecha tendría que poner en el dióxido de carbono 4. ¿Cuántos hidrógenos tendría? 4 por 2, 8. Correspondería que en las aguas Agregar 2 más. cambie el coeficiente. ¿Por cuánto lo cambio? Saco el 2 y ¿qué número pongo? El 4. 4. 4. Un 4. Bien, y ahora me voy para el lado de mi conflicto, que eran los oxígenos, a ver qué pasa. Yo sé que en el acetaldehído voy a tener 2, más 6 que tengo para la combustión, tengo 8 en total. Bien, ahora, acá en el dióxido, tengo 4 por 2, 8. Y en las aguas 4. Ya me está cumpliendo todo. O sea que voy a tener que cambiar también el coeficiente del oxígeno. Pero tengo 4 por 2, 8, más 4 que vienen de las aguas. ¿Está bien? Sí. ¿Y eso cuánto me da? ¿8 más 4? 8. Sí, son 12 oxígenos del lado 12 del producto. oxígenos del lado de los productos. Perfecto. ¿Y cómo hago yo para tener 12 oxígenos del lado de los reactivos? ¿Qué coeficiente debería poner adelante del oxígeno? 5. Un 5. Y ahí tendría mi ecuación balanceada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. El ejercicio 2 es aplicar el método este de dibujar partículas. ¿Sí? También es una reacción ¿de qué tipo? La primera. De combustión. De combustión. ¿Les parece que van a tener problemas en hacerlo o se animan a hacerlo solos? Es sencillo. ¿Cómo van a hacer los compuestos del metano? Con Una carbono y partícula 4 hidrógenos. rodeada de 4 hidrógenos. ¿Está? Sí. El oxígeno van a ser 2 partículas Dos juntas. pares. Bien. Y en la B, el más complicado puede ser el ácido fosfórico, donde tienen que contemplar la unión de 3 tipos distintos de partículas. ¿Sí? Pero el resto también son sustancias sencillas. ¿Está? Sí. Bien. Y después viene el inciso 3, que este sí está más interesante ya. Nos dice de equilibrar por tanteo. ¿Sí? Ya después, cuando la semana que viene, la clase próxima, vean redox, ¿sí? Van a ver que los procedimientos redox son justamente para balancear ecuaciones en las cuales, o reacciones en las que hay transferencia de electrones, ¿sí? Entonces, después puede ser que les digan balancear por tanteo, que es lo que vamos a hacer hoy, o por el método redox, ¿sí? Bien. Por tanteo es como estuvimos también haciendo la combustión recién del acetaldehído, ¿sí? Ir contando qué tengo de un lado, qué tengo del otro y fijarme que la balanza se quede parada en el equilibrio, ¿sí? En la primera, que tengo sodio más oxígeno, ¿qué tipo de reacción es esa? De combinación. Síntesis o combinación, perfecto. ¿Está balanceada esa ecuación?
No. 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 ¿Cómo la balanceo? A ver. Yo puse adelante del sodio un 4 y adelante de, o sea, del reactivo del sodio un 4 y del producto un 2. ¿El resto? Sí, lo mismo. Sí, así. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo hacerla? Sí, profe, yo no entendí. Bien. Sí, a mí me gustaría saber cómo. Bien. A mí la ecuación me dice que tengo sodio que reacciona con oxígeno para dar óxido de sodio, ¿sí? Eso es lo que estoy leyendo yo. Ahora, lo que tengo que hacer es que esto que estoy diciendo, realmente poner los coeficientes necesarios para que se genere esa reacción, para que se produzca, ¿sí? Entonces, yo sé que por cada, vamos a mirar acá el producto, el óxido formado. Por cada molécula, ¿sí? Yo tengo un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de sodio, ¿sí? Entonces, si yo del lado de los productos quiero tener una molécula, voy a tener que poner en principio un 2 adelante del sodio. Pero ¿qué pasa si yo pongo un 2 adelante del sodio? El oxígeno me sigue sobrando, porque acá estoy usando un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ya que tengo 2 átomos de oxígeno al lado de los reactivos, voy a poner un 2 adelante de la fórmula del óxido y decir que formo 2 moléculas de óxido, ¿sí? Ahora, esas 2 moléculas de óxido, ¿cuántos átomos de sodio me requieren? Y me requieren el doble de lo que yo había supuesto la primera vez. 4, porque 2 por cada molécula. Entonces, adelante del sodio, del lado de los reactivos, voy a poner el coeficiente 4. ¿Lo fueron haciendo mientras lo fui diciendo? Sí, profe. ¿Se entendió, chicas, o vamos de vuelta? El paso a paso, como lo pienso. Claro, si lo puede escribir, profe, para entenderlo un poquito mejor. Dale, chicas, ustedes digan, no se queden callados, porque la idea es esa. ¿Compartís vos, Ale? ¿Están viendo ahí o no? ¿Se ve? Sí, 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 se ve. sí se ve. Bien, Sí. perfecto. Bueno, acá, ¿no? Básicamente lo que les estaba diciendo Guille es que en este caso, de nuevo, tenemos que tener igualdad. eh, la ecuación química no implica igualdad, entonces tengo que tener igual cantidad de átomos de este lado, mismo elemento, que de este lado, ¿sí? Entonces acá tengo uno de sodio, dos de sodio, dos de oxígeno y uno de oxígeno. Entonces, para empezar, además siempre como estrategia, cuando lo hacemos al tanteo, o sea que no tenemos un método sistemático para hacerlo, conviene siempre eh, dejar para el final los compuestos o elementos, en este caso, o sea, el tipo de sustancia que está formado por menor cantidad de átomos diferentes. O sea que me conviene dejar el oxígeno y el sodio para el final acá. Porque acá si yo pongo un coeficiente estequiométrico adelante de esto, me está afectando a dos. En cambio, si yo pongo acá, solamente me está afectando a uno. Entonces conviene, como les dijo Guille, arrancar por acá. Yo acá tengo dos átomos de oxígeno. Entonces lo primero, tal vez, va a ser colocar acá, vamos a poner un 2 adelante de esto, ¿sí? Para igualar que acá tengo dos átomos de oxígeno y al poner este 2 acá adelante, este coeficiente está afectando a toda esta fórmula, ¿no? Entonces este 2 implica que tengo 4 átomos de sodio y 2 de oxígeno. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Al haber colocado entonces este 2 acá, como dije, tenemos 4 átomos de sodio. Pero ¿qué pasa? Si voy a reactivos tengo solo uno. Entonces la forma de igualar la cantidad de átomos acá a ambos lados de la ecuación es colocando acá un 4. ¿Sí? Y entonces de esta forma la ecuación quedaría balanceada. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí, gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, y lo mismo tendría que ir haciendo con el resto de los incisos. No sé si te parece, Guille, si crees que les demos un ratito para que traten de hacerlo y Sí, me parece bárbaro que así lo traten van de pensando. hacerlo Sí. en tres, Ujú. los piensan un ratito y en 10 minutos retomamos, ¿les parece? Bueno, profe, Sí, profe, sí. Gracias. Perdone, profe, ¿podrá compartir otra vez? Que no tengo abierto el archivo. Sí, no hay problema. Acá está. Ahí ven bien, ¿no? Sí, profe, gracias.
Listo, profe. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron todos? Pude en todas menos la D. Menos la D. Menos La D. la D. La D. Está bien, Yo esa me es la que hay que trabé, pensarlo. yo me trabé en Como el F un hicimos poquito. en el F. Sí, Bien. ¿Quieren que vayamos revisando cada caso? bueno. Bien. Sí, Bueno. sí, profe, podemos ver el D. ¿Cómo? Podemos ver el D. Bien. ¿Directamente? ¿Ya con el resto ningún problema? Sí, Más o sí, menos. por favor. Podríamos corregirlos todos. Sí. Sí, Sí, cada ustedes. uno, profe. Bueno, ustedes me van diciendo. A ver qué hicieron. En el inciso B, Yo agregué del lado del producto un 2 adelante del oxígeno. Sí, lo bien, mismo. Sí, yo Ujú. también. Eso solo modifiqué. Perfecto. En este caso, básicamente teníamos un átomo de cloro, de potasio, cloro, a ambos lados, ¿sí? De la ecuación, y solamente tenía diferencias en la cantidad de oxígeno, ¿no? Sí, Entonces, tenía menos de este lado, por eso colocando un 2 ya directamente igualamos todos, ¿sí? sí, Eso Perfecto. sería por descomposición, ¿no, profe? La sí. reacción es una reacción de descomposición, así es. Ujú. Bien. La siguiente. Yo puse Un 2 en la parte de los reactivos, en el primero. Nitrógeno el amoníaco. y del amoníaco. ¿Cómo? Acá pusieron en el amoníaco Un 2. un 2, un coeficiente estequiométrico 2. Sí, Perfecto. también. Bien. ¿Y con eso queda todo solucionado? Listo para mí Ah, sí. así es. Y es de To- combinación. Bien. ¿Y algún otro tipo de reacción? ¿Me encuentran que puede ser? Neutralización, ¿es También, esa? así es. Fíjense que en este caso es una de neutralización en la que no me está dando agua como otro de los como producto, ¿sí? Pero las de neutralización suelen dar agua, no necesariamente. Esta es una de neutralización, ¿sí? Porque tengo una base, que es el amoníaco, que reacciona con un ácido y me da una sal. ¿Está bien? Sí, Bien. ¿Todos siguieron el ajuste? sí. Sí, profe. Bien. Bueno, y acá, a ver, ¿qué hicieron? ¿Nada hicieron? No, Sí, de nada. hecho, Mariela Ríos contestó en el chat y lo puso. Yo lo hice igual, que Bueno, es yo no, sí. del lado de los reactivos, un Ujú. 2 delante de la primera molécula. Bien, acá un Después 2. Ujú. de la molécula de Sí. oxígeno, un 19. Y Bueno, para empezar, a ver, sí, hagamos algo. Si colocamos acá un 2, ¿no? Vamos de a poquito después. sí, sí. Eh, Vamos viendo paso a paso. claro, si colocamos acá un 2, bueno, y si quieren, eso lo voy a poner aparte para que quede. Ahí está, ¿no? Entonces,
Entonces, no sé quién habló, pero me dijo que colocó un 2 acá, ¿no? Entonces, colocando un 2 acá, nos quedan ¿cuántos átomos de carbono? 12. 12. 2. 12. ¿Y acá cuántos tengo en productos? 1. 1. Bien. Así que, ¿cómo lo corregimos eso para empezar? Ponemos 12 en la molécula de dióxido de carbono. De los reactivos. Perfecto. Todos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Voy a ver si me sale más o menos. Ahí. ¿Está bien? Esto es Sí. un 1. Yo los puse ¿Nota? arriba porque no me entraban. Pongámosle. Claro, igual Sí, a también. nosotros no nos entra. Hice muy delgadito. Le hice. Bien. Hasta ahí iríamos. Al haber colocado un 2 acá, también impacta sobre la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Cuántos tendría del lado de reactivos en total? 28. 28. 28. ¿Y en productos? Tenemos 2. Hay 2 2. nada más ¿Cómo corregimos eso? con un 14. 14. Bien. Perfecto. Y ahora lo único que restaría ver sería los oxígenos. Que del lado de reactivos tengo 2. 2. 2. ¿Y en productos cuántos hay? Ahí. 38. Este 12, claro. 12 por 2 me da 24. Y 24 más 14, ¿cuánto me da? 38. 38. Y acá tengo 2. Entonces, ¿cómo corrijo eso? 36. Con 19. 19. Bien, colocando un 19, igualo todo. ¿Unos coeficientes tan lindos tiene? Sí, es. Y a mí me costó un poco porque iba tratando, corrigiendo paso a paso. O sea, al principio no puse el 2 en la primera molécula. Arranqué por cualquier lado. Entonces, tengo 4 o 5 coeficientes por cada uno tachados hasta que llegue el resultado. Está bien. ¿Hay una manera de saber por dónde empezar? Bueno, ahí vamos a decir lo que les dije hoy yo, digamos, que siempre, lo que es seguro es que lo que vamos a poner al final va a ser la cantidad de oxígenos, que está solito. Entonces acá siempre conviene, sí es cierto, comenzar por este, ¿está bien? E ir corrigiendo los demás. Y el oxígeno se va a acomodar solo. Con este habría que primero tratar de igualar carbonos e hidrógenos. Y por último, como este está libre, está solito, ¿sí? Al final corregimos la cantidad de oxígenos. ¿Sí? ¿Se entiende Sí. cómo es la Sí, estrategia? sí. Igualmente es al O sea, hay tanteo, que... sí, así hay que ir probando, ¿no? Pero lo que es seguro es que me conviene siempre, en este caso, controlar primero carbonos e hidrógenos, ¿sí? Y luego encarar el oxígeno. ¿Está bien? Sí. Lo último que Ese se hace. sería de combustión, profe, también. Así es, de combustión. Bien. Bueno. La siguiente. Yo puse un 3 adelante del oxígeno del producto. Yo también. Sí, igual. Acá, ¿no? Un 3 acá. Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Todos de acuerdo? Es de descomposición. Sí, profe. Descomposición. Sí. Todos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Y la última. Yo puse un 2 adelante del agua. Sí, yo Perfecto. también, pero... Ujú. Pero Ah, no, ahí está. Ahora lo vi. los Sí, nitrógenos, acá hay 2. sí, Sí. ahí está. Ahora sí. Sí, había puesto el 2, pero pensé que me faltaba algo, pero no.
alineadores. ¿Hay alguien que quiera que lo veamos con más detenimiento? ¿Fueron siguiendo? Perdón, profe, acá en el chat estoy viendo que también está contestando que en el punto D pusieron en la molécula de oxígeno en vez de 19 pusieron 9,5. ¿Eso se puede? No, justamente. Cuando te queda, te quedarían 19 medio. Más que, no podemos poner un coeficiente fraccionario. ¿Por qué? Claro. Porque yo estaría hablando de que tengo un número impar de átomos de oxígeno. Y el oxígeno es molecular. O sea que estaría diciendo que a una molécula la estoy partiendo en la mitad. Claro. ¿Está? Entonces, Sí, no, siempre como... que a mí me queda delante del oxígeno un coeficiente fraccionario, tengo que duplicar la cantidad de todo. Claro, sí. Yo como vi que habían contestado eso y abajo le contestaron está bien, nada, me cayó la No, duda. a Cristian le contesté. A Cristian Tolosa, que dice que primero se fijan los metales, después en los no metales. Está bien. O sea que armó un mecanismo para controlar el balance. Perfecto. Y ese mecanismo que dijo el compañero, ¿se puede realizar en todas las reacciones? En ¿O solo principio en sí, algunas? en las que son de tanteo, en principio sí. Siempre, o sea, igual lo que van a tener que llegar es a tener el balance de masa de un lado y del otro. O sea, que todo lo que está de un lado va a estar del otro, que se va a tener que cumplir la ley de masa. Así que si ese mecanismo, es igual, primero miro el metal o no metal, después miro los hidrógenos y por último miro los oxígenos, si le sirve, está bárbaro. Ok, Es gracias. una forma de ordenarse. Bien, traten de hacer el que sigue ahora, que es al revés. El inciso 4. En el inciso 4 les dan la reacción hablada, como la estaríamos leyendo si vemos la ecuación química, y lo que tienen que hacer es escribir la ecuación química de ese enunciado, de esa oración. Por ejemplo, dicen el A, la reacción de combinación que ocurre cuando el líquido metálico reacciona con flúor gaseoso. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que escribir? Al lado de los reactivos. Litio y flúor gaseoso. ¿El litio en qué estado va a estar? Metálico. Sólido. Sólido. Bien. ¿El flúor? Gaseoso. Gaseoso. ¿Cómo es? ¿Es atómico o es molecular el flúor? Diatómico. Diatómico. Bien, perfecto. Sí. Y eso dice que me va a dar por una reacción de combinación una sustancia. ¿Qué sustancia será? Perdón, profe, Sí, ¿cómo me doy cuenta que el flúor es diatómico? Eso lo vimos a principio de año. En alguno de los seminarios se aclaró. Todos los elementos aparecen como están en la tabla periódica, en su estado fundamental, ¿sí? Excepto flúor, cloro, yodo, bromo, nitrógeno y oxígeno, Hidrógeno. e hidrógeno, que son diatómicos, ¿sí? Siempre van a ser diatómicos. Son esos 7.
Bien, no lo recordaba, pero gracias. Bien. No, está bien. Profe, cuando armamos la reacción siempre hay que aclarar en qué estado está. No te escuché. Cuando armamos la reacción, siempre hay que aclarar en qué estado está cada elemento. Sí. Cada compuesto, sí. O cada sustancia. ¿Y cuál sería el producto de esa reacción? ¿Cloruro de litio, profe? Bien. ¿Todos se dieron cuenta de eso? Sí, Es sí. una reacción de combinación. Entonces, si repasamos lo que era una reacción de combinación, tenía que mm, dos o más sustancias me daban una única, ¿no? Que necesariamente tiene que ser un compuesto. Entonces, acá, ¿cómo lo escribo al fluoruro de litio? El litio y el flúor. ¿Así? Sí. Bien. ¿Y qué ponemos acá entre paréntesis? Sólido. Sólido. Esto es una, ¿qué tipo de compuesto es? Entre los grupos que vimos cuando vimos nomenclatura. Una sal, Una sal. sal no oxigenada. Bien. Y para que la ecuación esté bien escrita, ¿qué faltaría acá? Los coeficientes estequiométricos. Claro, porque no está balanceada ahora, ¿no? Sí. Un Entonces, 2 adelante de producto, y un 2 adelante de litio. ¿cómo? No escuché Un nada, 2, perdón. no, está bien. Un 2 adelante del producto y un 2 adelante del litio, ¿puede ser? Bien, exacto. Acá tenemos, fíjense, dos átomos de flúor y acá tenemos uno solo. Y entonces lo que nos va a convenir colocar acá va a ser un 2. Esto impacta también sobre la cantidad de átomos de litio, que acá ya ahora tengo dos en productos y uno solo en reactivos. Entonces tengo que colocar un 2 acá también. ¿Bien? Y así quedaría balanceada. En la siguiente tenemos una reacción de descomposición. Dice que ocurre cuando el carbonato de varios sólidos se calienta. Se forman dos productos, uno gaseoso y otro sólido. De nuevo, van a lo que a la parte donde les explicaban qué eran las reacciones de sí, de descomposición. Acá. Y de hecho tienen una que es de calentamiento de carbonatos. Siempre, digamos, cuando estamos descomponiendo un carbonato, uno de los productos es dióxido de carbono. Y el otro, generalmente cuando tenemos carbonatos metálicos, como en este caso es de calcio, el que se plantea ahí es de bario, otro de los productos suele ser, es el óxido metálico, ¿sí? Así que ya con esto tiene una guía para predecir bien cómo sería esa ecuación también, esa reacción.
Profe, a mí no me sale el 4E. A ver, me dice la reacción de combustión de metanol líquido en presencia de aire. Bien, me está diciendo que es una reacción de combustión, ¿sí? Que tengo metanol, que es líquido, y si hay aire, ¿qué voy a tener? Metanol más que si es una combustión. Oxígeno, ¿no? Claro, entonces voy a poner metanol más oxígeno, y como es una combustión, siempre la pienso completa, ¿qué voy a obtener en los productos? Dióxido de carbono y agua. Listo, gracias. Y después hay que balancearla, ¿no?
¿Alguna duda con esta parte, chicos? ¿Van resolviendo? Creo que no, me están costando un poco, pero voy bien. 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 Profe, ¿podemos hacer el B? ¿El B, este? Sí, por favor. Bien. Bueno. Tenemos la reacción de descomposición. Por calentamiento. Ujú. Bien. Carbonato de bario sólido lo calentamos. Y tenemos dos productos. Uno gaseoso, que ¿cuál sería ese? El bario, no, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Perfecto. ¿Y el otro? El bario sólido. Óxido de bario, ¿no queda? Óxido de bario. El óxido de bario. Vieron que por eso hoy les dije, ¿no? Si ustedes van de nuevo, repasan lo que es una reacción de Sí. descomposición, en el caso de los carbonatos, fíjense que tenemos, siempre se va a formar dióxido de carbono gaseoso y el sólido sería el óxido metálico. En nuestro caso, en lugar de carbonato de calcio, nos están planteando el del bario. Entonces, la única diferencia va a ser reemplazar a calcio por bario. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, hasta ahí lo hice igual. Bien. ¿Y la duda dónde estaría? Pero, profe, ¿no hay que agregar el oxígeno molecular si es de combustión? ¿Por qué No es combustión, es descomposición. Ah, está bien, no, leí mal yo entonces. Está bien. Ya empecé mal. Es Ya de empecé mal. descomposición. Sí. Está bien, está bien. No, me equivoqué ahí entonces. Bien. Ahí voy a intentar de vuelta. Claro, porque Sí. tiende a confundir un poco el que se calienta, pero el que se caliente no quiere decir que sea combustión, ¿cierto? Sí, debe No. ser. No, tiene que decir combustión en el caso. De hecho, las reacciones de combustión lo que hacen es liberar generalmente calor. O sea, Claro. en este caso yo le estoy entregándole calor para que se descomponga el producto, ¿sí? Es otra cosa. Es diferente. De hecho, todo, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la energía que utilizamos, generalmente es a través de reacciones de combustión, ¿sí? Pero liberan esa energía para que la utilicemos. Sí, sí, bien. Entonces, cuando se arma, ¿puede ser que ya quede equilibrada? Puede ser. ¿Sí? Esta no quedó balanceada, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Yo la dejé ahí porque se las dejo a ustedes. Si quieren, vamos. Entonces tenemos carbonato de bario. Y pongo entre paréntesis. Sólido. Bien. Y esto se descompone. Me va a dar el óxido metálico, ¿sí? De nuevo, este es el metal, ¿no? El bario. El óxido metálico sería bario, oxígeno. ¿Está bien formulado así? Sí. Sí. ¿El bario a qué grupo pertenece? Al 2. Al 2. Bien, así que sería... ¿Y el oxígeno con qué estado de oxidación está? Menos 2. Menos 2. Ya estaría formulado. Entre paréntesis, ¿qué colocamos? Sólido también. Perfecto. Y siempre que estoy calentando un carbonato, uno de los productos tiene que ser dióxido de carbono. Creo que se escribe así, primero el óxido y después el gas. No hace falta. Puedes poner primero el dióxido de carbono, eso es lo mismo. Es indistinto.
Menos mal. Sí, no. Imagínense que si les decimos, no, tiene que seguir un orden, nada, es una locura. No, por eso. Tardé un montón encima. No, no. Bien. Y entonces, para ver si está balanceada, contamos la cantidad de átomos de cada clase en reactivos y comparamos con productos. ¿Está todo bien o no? Sí, Sí, hay un bario, un carbono y 3 oxígenos de cada lado. Así es. Ujú. Así que ya estaría. Yo entiendo, digamos, que si son nuevos en la química, les puede resultar complicado plantear las ecuaciones, pero no vamos a salirnos de las que se plantean como tipos de reacciones que hoy les mencionó Guilla. Así que relean ¿sí? Y la idea es plantearlo, no los vamos a complicar más que eso. ¿Sí, no? Y tener en cuenta que si es una de combinación, voy a tener varios reactivos para darme un único producto y si es de descomposición, parto de un único reactivo para dar varios productos, ¿sí? En la C, Mariela, que pusiste acá en el chat, ¿cómo es el sulfuro de aluminio? Si es sulfuro, ¿tiene oxígenos el anión? no. Ay, perdón. Entonces, ¿cómo sería la fórmula del compuesto de tu reactivo de partida? Claro. Profe, y ahí el producto sería el mercurio por un lado más el azufre y nada más, ¿no? Claro. Mercurio 0 y azufre 0. Ah, está bien entonces. ¿Cómo van a ser? ¿Sólidos, líquidos, gaseosos, en solución acuosa? ¿Qué vas a poner en cada uno de los productos? Yo le puse sólido a los dos. Yo puse líquido al mercurio y sólido al sulfuro. Ahí está. Ah, ok, sí, sí. El mercurio es uno de los, incluso si lo ven en la tabla periódica, de los metales, una temperatura ambiente líquido. El galio es otro que tiene, a veces depende casi a temperatura, por lo menos a temperatura un poquito por encima del ambiente, ya pasa a líquido también, pero después, el resto sí de los metales van a ser sólidos, pero el mercurio es un caso de metal líquido. Profe, de los dos lados pongo que es líquido, ¿no? Cuando está el mercurio solo. Del otro lado el sulfuro, tienes que fijarte en ese recuadro amarillo que pasaba con los sulfuros y si cuando está con mercurio está dentro del grupo que le corresponde o dentro de una excepción. De hecho, acá el enunciado lo dice, ¿no? Dice sulfuro mercúrico sólido. Ahí está.
Ah, sí, gracias, profe. Aquí hay que entender, digamos, que el mercurio cuando está como elemento, o sea, no está combinado, es líquido. Pero en ese caso está combinado y formando parte de qué tipo de compuesto, que es el sulfuro mercúrico. ¿Una sal? Una sal. Ujú. ¿Ninguna otra duda con este ejercicio? Profe, en el D yo puse aluminio más oxígeno molecular da óxido de aluminio y después hay que balancearla. Perfecto. Es una reacción de combinación, así que solo tenemos un único producto, una única sustancia como producto, ¿sí? Y ese Bien. sería el óxido de aluminio. Así es. Bien, más dudas, chicos, que tengan de lo que fueron viendo. Les quedaría esto un poco para ir revisando el tema, ¿sí? En la 5 tienen que hacer lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Fíjense, el enunciado les dice que escriban las ecuaciones balanceadas en su fórmula molecular para las reacciones que se producen cuando se mezclan soluciones acuosas, ¿sí? Les está pidiendo la fórmula, la forma molecular, ¿está? ¿Cómo harían el primero, por ejemplo? Tienen ácido carbónico e hidróxido de potasio, esos dos reactivos, ¿sí? ¿Cómo pondrían el ácido de carbónico en solución acuosa? Porque nos está diciendo que ambos reactivos están en solución acuosa, ¿sí? Con hidróxido de potasio haríamos lo mismo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo reaccionar ahí? ¿Qué tipo de reacción va a ser la que se produce entonces? De neutralización. Perfecto. ¿Y qué me va a dar? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que voy a obtener como productos? Puse potasio, carbonato de potasio más 2 moléculas de agua.
carbonato de potasio más 2 moléculas del agua. El resto, ¿pusieron eso? Sí, No había llegado a ese, pero sí, lo estoy haciendo ahora y sí. y el Ah, hidróxido de potasio con coeficiente 2. ¿Cómo? Sí, El del hidróxido de lado de los potasio reactivos. con coeficiente 2. Perfecto. Del lado de los reactivos serían los dos acuosos y pasando a los productos sería el carbonato de calcio acuoso y líquido el agua, obviamente. todos pudieron formular correctamente el ácido carbónico, ¿no? Y el hidróxido de potasio. ¿Ninguna duda con eso? No, profe. Entonces, ¿los productos cuáles eran? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles eran los productos que dijeron? Carbonato de potasio y agua, y 2 moléculas de agua. Acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? De nuevo, repasen siempre las reglas de solubilidad. Y las reglas de solubilidad indican que todas las sales de los metales del grupo 1 son solubles. Así que por eso ponemos acá acuoso, ¿no? Acuoso. Pero podría ser que, eh, por ejemplo, si el ácido carbónico lo hago reaccionar con hidróxido de calcio, por ejemplo, me va a dar un compuesto insoluble, ¿sí? Así que acá debería poner sólido. Sólido. Así que eso tienen que siempre tener a mano en este seminario las reglas de solubilidad. Bien. Bueno. Colocar un 2 acá. ¿Quién más? Y un 2 adelante del agua en los productos. Bien.
Bien, y fíjense, en el ejercicio 6, ¿sí? Les dice, predice la identidad del precipitado que se forma al mezclar soluciones de cloruro de bario y sulfato de potasio. Escribe la ecuación balanceada en su forma global y en su forma iónica neta, ¿sí? Ahí tienen que practicar esa partecita que está en teoría cuando hablamos de las reacciones de precipitación, ¿sí? El 7 y el 8 son del mismo estilo. Así que eso lo tendrían para practicar hasta la clase que viene. Y si les da el tiempo, pueden empezar a avanzar con el ejercicio 9, ¿sí? Mirando antes el video que da la explicación de redox, o al menos leyendo en la guía los mecanismos de balance redox, ¿sí? Como para como para no ir en blanco, no llegar en blanco a la clase del martes, así pueden aprovechar mejor lo que es la resolución de todo el punto 10, ¿sí? Que es lo que más van a usar a lo largo de toda la cursada. Siempre va a haber alguna reacción de las que están en el punto 10. Entonces está bueno saber resolverlas bien todas. Porque cada una, si bien hay muchas que son muy sencillas, hay algunas que tienen su particularidad y que, bueno, hay que acostumbrarse a reconocérselas, ¿sí? Bien. Bien, si les parece, los liberamos. Y si les queda alguna duda, consultan por el foro. Buenísimo. Bueno, Muchas profe, gracias. gracias. Nos vemos. Hasta la Listo, próxima. chicos, hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias a las dos, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias a las dos, decía. Ah, está bien, perdón. Ah, listo. Bueno, Nos encontramos de nuevo el jueves, nos vemos. chicas, chicos. Muchas gracias.